Antes que nada, un gusto saludarlo al general Patricio Carrillo. Andrés Mendoza lo saluda junto al licenciado Alcides Montilla, junto al abogado Hugo Landívar Orellana y a toda la audiencia del sistema de emisoras Ataraya. Empiezo felicitándolo, general, porque entiendo que ya ha quedado aclarado el tema que tiene que ver con su futura posesión como asambleísta por el movimiento Construye, que fue electo el día 20 de agosto pasado. Así que no debería haber inconvenientes en que eso ya se dé como se venía hablando en las últimas semanas. Entonces, con las credenciales y todo, pienso que el tema debe estar ya dilucidado, general. Muy buenos días. Buenos días, Andrés, Alcides, Hugo. Un gusto poder saludar a todos quienes nos miran y nos escuchan también a través del sistema de radios Atalaya. Un agradecimiento, sí, efectivamente, los actos políticos se juzgan en las urnas. Eso manda el artículo 1 de la Constitución, la soberanía radica en el pueblo, y así ha sido. 1.705.000 ecuatorianos aproximadamente ratificaron en el proceso democrático y los representaremos en la Asamblea Nacional. Estamos únicamente que por actos lógicos el Consejo Nacional Electoral cierre ya el proceso, determine los ganadores y entregue las credenciales. Y en acto seguido, el Ministerio de Trabajo haga la distinción, conforme lo manifiesta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre lo que es un servicio público por designación y un servicio público por, eh, por elección popular. Por consiguiente, estaremos en la Asamblea Nacional. Pero más allá de esto, lo importante es qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer ahí y qué vamos a hacer en un conflicto político grave como el que está viviendo el Ecuador? Si no entendemos que la gobernabilidad y la gobernanza pasa por acuerdos y hay que gobernar con alcaldes, con prefectos, con todos los partidos políticos, con legisladores, pero por sobre todas las cosas, con una visión del ser humano, del ecuatoriano que está sufriendo esta grave irracionalidad de no ponernos de acuerdo, entonces no tiene sentido, digamos, que nuestra presencia ahí se confirme. El sentido es sacar adelante la agenda legislativa que es importante para el país, la agenda de fiscalización y que los proyectos y las iniciativas del Ejecutivo en materia económica y en materia política se puedan viabilizar. General, ustedes tienen una herencia muy importante y aquí la entrevistamos la semana pasada a la ingeniera Andrea González Nader también. Hablábamos de su caso a propósito y Andrea decía que pues debía de solucionarse y debía de darse paso a lo que estamos hablando, que es su posesión como asambleísta. Pero digo que tienen una herencia muy importante que es la de Fernando Villavicencio. Usted sabe que cuando además, ya en este caso, él falleció, lo asesinaron, además fue un magnicidio. Las cosas es así en la mente de los seres humanos, además se magnifican y la gente comienza a decir, no, Fernando Villavicencio, todo lo bueno se magnifica, ¿no? Entonces, es una herencia que a ustedes les queda una vara alta, porque además comienza a decir, no, esto lo hubiera hecho así, Fernando, y no lo hubiera hecho de esa manera. Fernando sí hubiera podido actuar aquí de la acá. Y la realidad es que ahora los que están son ustedes, general Fernando Carrillo. ¿Cómo van a continuar esa línea y obviamente con su propio impronta? Bueno, nosotros desde el inicio presentamos un plan de gobierno en conjunto con Fernando Villavicencio y el Movimiento Construye, el Movimiento Gente Buena. Ese proyecto continúa, ese proyecto hablaba justamente de no solamente combatir mafias y corrupción, sino un tema de política integral que pasa por seguridad jurídica, seguridad política, seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad sanitaria. Y para eso determinar quién es importante, quién es el equipo, con quién vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer y qué vamos a hacer.
Entonces, esas respuestas estratégicas están en nuestro plan de gobierno. Nosotros estamos conscientes de que el legado de Fernando se encuentra ahí presente. Lo vamos a continuar. Esta es la lucha contra la mafia, la lucha contra la corrupción, porque creemos que es la única salida que tiene el país en términos de estabilidad, en términos de economía, inclusive combatir, si no reconocemos que hay graves problemas de corrupción, no los vamos a poder enfrentar. Lo que también creo que es un legado para la sociedad ecuatoriana es que no vale la pena perder la vida indiscutiblemente, pero sin duda es un legado que combatir las mafias lleva estos riesgos, lleva estas amenazas. Esperemos que en la sociedad ecuatoriana tengamos una mejor comprensión respecto de la presencia y lo que representa el crimen organizado, la mafia y la corrupción en la política y en la participación en la gobernanza y en la gobernabilidad del Estado. Vamos con las preguntas del licenciado Alcides Ezequiel Montilla. Saludando pues al general Patricio Carrillo. Una especulación de mi cosecha, general. Yo de usted no estaría tan confiado cuando vaya a la asamblea. Y le digo por qué. En la asamblea puede pasar cualquier cosa, como cualquier cosa pasa en este país. Supongamos que los correístas que le tienen mucha hambre a usted formen una mayoría, nombren al presidente de la asamblea y en la primera sesión uno de los correístas se levante y diga: el señor Carrillo no puede estar en esta sesión porque está prohibido, porque fue destituido por la asamblea, etcétera, etcétera. Y levante y diga: mociono que él sea destituido, y lo destituyen. Cuidado, le va a pasar eso, general. Con todo respeto le digo, no sé qué opinión tenga. Muchas gracias, Alcides. Efectivamente, el Ecuador es tan volátil, el Ecuador es tan dinámico y el Ecuador ha convertido a la Asamblea Nacional, lastimosamente, en un escenario de teatro. Indiscutiblemente que eso podría plantearse. Yo creo que vamos a decantar en función de lo que suceda el 15 de octubre. Quien gobierne tiene la decisión de crear una mayoría que resuelva los problemas de los ciudadanos o una mayoría que nos siga llevando a esa agenda de impunidad que le han planteado. Si el gobierno, si la sociedad ecuatoriana confía en el candidato Noboa y él decide hacer alianza con quienes ya nos han perjudicado durante muchísimo tiempo, sabemos a qué atenernos los ecuatorianos, no Patricio Carrillo en la posibilidad de que le saquen de la asamblea o le lancen huevos al entrar. Esto ya se está convirtiendo en una práctica irracional y lo que demuestra la salud mental y la comprensión política que tenemos en el país. Estaremos nosotros tomando todos los recaudos, sin embargo, hacemos la permanente invitación, porque ahora lo más importante es llegar a un acuerdo. ¿Cuál es la agenda de seguridad que vamos a plantearle al Ecuador, a un Ecuador que cada vez se complica mucho más por la presencia de estas economías ilegales? ¿Cuál va a ser el plan? ¿Quién va a trabajar en ese sentido? ¿Cómo le ayudamos? ¿Qué podemos hacer en términos de economía? Se están hablando, dicen comprender muchísimo cómo funciona el Estado, pero no comprenden lo más simple. Hay varios analistas de riesgo internacionales que están evaluando la posibilidad en el Ecuador, inclusive, de sacar los recursos por la inestabilidad que esto provoca. Yo me he reunido con varios de ellos y la principal preocupación es cómo va a resolverse y cómo va a manejarse en la Asamblea. Hay muchos partidos como los socialcristianos acostumbrados a buscar honores y no honor, a buscar sillas y cargos y no la solución de los problemas, que estarán también jugando en diferentes aristas hasta ver cómo se decanta. Nosotros simplemente hicimos una propuesta a la sociedad ecuatoriana y vamos a trabajar en ese sentido para que esas leyes que son fundamentales y que van en complemento con la iniciativa del Ejecutivo para los graves problemas que tenemos puedan salir adelante. Si no, imposible. Están hablando, mire, un candidato habla de traer 2.500, una candidata habla de traer 2.500 millones de dólares, ¿cómo los van a hacer? Saltándose la ley, por cómo eso va a impactar en el riesgo país. El otro candidato dice que va a llamar en 100 días a una consulta popular con preguntas que todavía no las tiene claridad conceptual y que va a entregar por mes un pedido económico urgente a la Asamblea Nacional. ¿Cómo los va a sacar si no crean esta mayoría? O la General, mayoría planadora para arrasar derechos y libertades o la mayoría democrática. La decide quien gane en las urnas. General Carrillo, construye y su candidato presidencial, Cristian Zurita, que reemplazó, pues, lamentablemente al asesinado Fernando Villavicencio,
obtuvo en la primera vuelta 16.49 de la votación total válida. Yo le pregunto, ¿estos 16.49 necesariamente van a ir a votar por Noboa o usted cree que se están desagregando? Mire, yo diría que en el análisis cualitativo y cuantitativo que usted hace, el Movimiento Construye tuvo para la designación de asambleístas nacionales el 22%. Y nosotros partimos de ese. Esa es la votación cualitativa que no, que está en contra y que ha aceptado esta posibilidad de enfrentar a las mafias y la corrupción. Por consiguiente, esos potencialmente votos no irían para el correísmo. No sé si lo harán a favor del otro candidato, pero indiscutiblemente ellos son antimafia, son anticorrupción y antiagenda de impunidad. Otra pregunta antes de darle paso al abogado Hugo Landívar Orellana. Como usted sabe y todos sabemos, el Ecuador y Estados Unidos han firmado un acuerdo para el envío de fuerzas militares terrestres y marítimas para combatir el narcotráfico. Se ha dicho que este acuerdo tiene que ser aprobado por la Corte Constitucional como debe de ser. Pero ¿qué tal si la Corte hace la del torero? No, 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 que sea la Asamblea la que lo haga. Va a la Asamblea este acuerdo. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Lo van a aprobar o no? Usted, por ejemplo, construye sus más de 20 votos que creo que tiene. ¿Lo van a aprobar o no? Mire, nosotros creemos en los conceptos de que el crimen organizado transnacional tiene que enfrentarse desde lo hemisférico y desde lo regional. Si no lo hacemos con esta lógica, pensar que por soberanía vamos a resolverlo internamente nos llevará a graves más crisis. Yo soy un convencido de que los acuerdos bilaterales y multilaterales en materia de seguridad son los más importantes. Y así como en Europa se construye una comunidad europea con policías de la comunidad europea, con un sistema de justicia de la comunidad europea, nosotros también deberíamos avanzar en lo regional, al menos en ese sentido. Por consiguiente, nosotros somos un movimiento político que comprende de distinta manera y entiende de otra forma la amenaza del crimen organizado. El crimen organizado no es Fito encerrado en una cárcel o los líderes de las organizaciones violentas. El crimen organizado es una estructura criminal, política y empresarial ligada a economías ilegales que están presentes y que son las que desestabilizan en la sociedad. 8 de la mañana, 51 minutos, 8 de la mañana, 51 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el general Patricio Carrillo, asambleísta electo de Construye. Las preguntas del abogado Hugo Fabricio Landívar Orellana. Adelante, Hugo. Gracias, Alcides. Buenos días, general Carrillo. Buenos días, ¿Cuál será el proyecto, gracias. ¿Cuál será el proyecto emblema que llevará el general Carrillo a la Asamblea, si fuera tan amable explicarlo para la audiencia? El Mire, emblema. son varios. Nosotros sabemos del corto plazo, el tiempo es importante, hay unos mecanismos que ya están en tratamiento parlamentario. Lo primero que haremos es una especie de inteligencia sobre los proyectos fundamentales que se han quedado represados, entre esos, sin duda, las reformas al reglamento para la extinción de dominio, a la ley para extinción de dominio. Eso habrá que replantearlo. Hay algunos mecanismos de enmienda constitucional, como la misma participación de Fuerzas Armadas en temas de seguridad, no necesariamente la militarización de las ciudades, pero sí la utilización para enfrentar actos de terrorismo y corrupción en instituciones como aduanas, como un fortalecimiento con la política de defensa en el espacio aéreo, marítimo y las fronteras. El tema de inteligencia y contrainteligencia, que es lo que más se ha desnaturalizado y lo que más ha generado esta deshumanización. No somos capaces de hacer ningún mecanismo de anticipación. No es un asunto que esté ligado a la pésima gestión de las instituciones, sino a la incapacidad del Estado de dar capacidades especiales a instituciones en este sentido para hacer anticipación. Entonces, ahí hay varios temas, incluida la reforma puntual, algunos artículos del Código Integral Penal. Pero sin duda, yo me iré y personalmente para mí es un reto trabajar en una ley que permita la legítima defensa privilegiada. Este es un asunto fundamental, ya lo ha sacado Chile, lo ha sacado Perú mucho más allá todavía para que a los ciudadanos a quienes se les ha entregado
como una concesión la posibilidad de porte y tenencia de armas, sea también un privilegio el razonamiento de la amenaza y pueda contener. Caso contrario, es simplemente un acto populista decir que vamos a dar una posibilidad de que enfrenten a los delincuentes, pero sin una legítima defensa privilegiada, al menos para Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todos aquellos quienes cumplen función de policía. Pero, general, esa legítima defensa me parece muy bien en cuanto a la policía que la tengan y a las Fuerzas Armadas también. Pero tengo entendido que el día de ayer, o hace 2 días, corríjame, ya podemos los ecuatorianos comprar un arma como civiles para obtener el permiso, ¿no? Es así, ¿no? Está fluido, ya está fluido el mecanismo, ya está reglamentado el mecanismo, pero eso no tiene ninguna función, ningún propósito si es que no le damos esta posibilidad privilegiada de adelantar y mitigar la amenaza. Y no solamente para policías, yo creo que ya es hora de que profesionalizando la seguridad privada también podamos dar esas capacidades. Muy interesante, general. Y usted, Agentes de tránsito y otros, fiscales como era antes, indiscutiblemente, ¿no? como era antes. Así es, o sea, hay una posibilidad disuasiva y no solamente podemos estar nosotros expuestos a que quienes razonan desde la amenaza y desde el ataque sean los que puedan tener beneficios en términos de derechos humanos. Correcto. Y una cosa general, ¿usted está de acuerdo con la ayuda de Estados Unidos, de que ahora que va a ir, como lo dijo el CIDE y como lo sabemos en la prensa, va a ir a la Corte Constitucional este decreto? Pero que vengan los Estados Unidos al Ecuador, yo en lo personal, yo sí estoy de acuerdo que vengan a ayudarnos, más allá que la Constitución sacaron lo de la base de Manta. Pero ¿usted sí está de acuerdo con que vengan los militares aquí a apoyarnos? Mire, yo creo que hay que dejarnos de hipocresías. El tema del crimen organizado no es la gestión de instituciones, no es la posibilidad de poner escáneres en las cárceles. El combate al crimen organizado transnacional se lo combate desde la región, desde el hemisferio y desde el mundo entero, con articulación de agencias de inteligencia y con articulación indiscutiblemente de la Administración de Justicia y la cooperación internacional. Lo que ha hecho Estados Unidos es darnos diferentes mensajes. Esto mismo de pagar una recompensa para quienes entreguen información respecto del asesinato y el magnicidio del candidato Fernando Villavicencio es un mecanismo de entender de forma distinta cómo funciona el crimen organizado. Nosotros creemos acá únicamente que es un asunto interno y no entendemos las cadenas logísticas internacionales que funcionan en este sentido, desde la producción hasta el lavado de activos. Si no perseguimos la economía y muchas veces los delitos no solamente que se cometen en un lugar, pero el impacto y la posibilidad de afectar está en otro sitio, entonces nos quedaremos muy rezagados. Es hora de que al menos en la costa del Pacífico podamos tener un mecanismo desde Punta Arenas, Chile, hasta el Golfo de México que nos permita tener control del espacio marítimo y del espacio aéreo. Caso contrario, seguiremos nosotros aislados. Para eso hay que generar confianza, credibilidad y hay que generar muchos mecanismos entre esos acuerdos bilaterales. De mi parte, yo creo que hay que crear una fuerza conjunta entre todos los países de la región y del hemisferio para poder combatir esta amenaza. Sería bueno que usted en un momento dado, si esto de aquí va a la Corte Constitucional, se presente como un amigo jurídico para que pueda hacer esta explicación, generar Lo, una recomendación. lo vamos a hacer, simplemente necesitamos que también nos vayan transparentando las instituciones en qué consisten los acuerdos, porque muchas veces esa reserva que se tiene, ese miedo, es porque al final no tenemos confianza en lo que habría que hacer y habría que entender si es que esta realmente es una política exterior del país o es un pedido también de otros países para enfrentar lo que se está viviendo. Estos acuerdos bilaterales no tienen que funcionar únicamente Estados Unidos y Ecuador, tienen que funcionar entre todos los países, al menos, insisto, de la costa del Pacífico. Gracias, general. Continuamos con Andrés Mendoza, por favor. Gracias, mi estimado Hugo. Y son las 8 de la mañana con 57 minutos, 8 con 57 minutos. Estamos con el general Patricio Carrillo, quien es asambleísta electo por parte del movimiento Construye. Como bien ha dicho al inicio del programa, espera que se le entregue en los próximos días su credencial por parte del CNE y luego que el Ministerio de Trabajo emita el certificado de que sí está habilitado para poder ser
funcionario público, en este caso de elección popular, como él lo manifestaba. Dentro de eso, o mejor dicho, dentro del tema que estaban tocando con Hugo, una consulta general, Carrillo. Yo escuché y seguí atentamente hace poco en la Asamblea General de las Naciones Unidas al presidente salvadoreño Nayib Bukele, y él decía que las soluciones que ellos han dado al tema de la violencia en El Salvador son de El Salvador, son de ellos, y que lo han hecho a su manera, a la manera del país. Y le digo esto porque si bien todos tenemos, yo creo, muy claro, y los que no lo tengan, pues realmente están pensando, yo no sé en qué realidad, que si esto no se pelea a nivel continental, si no se pelea a nivel regional, es la lucha, me refiero contra el narcotráfico, el narcolavado, etcétera, etcétera, que son temas que tienen raíces que no respetan ninguna frontera. Pero si no se hace nada aquí a nivel local, o se hace muy poco, tampoco las cosas funcionan, pues, general. Sin duda, Andrés, y eso insisto yo en esta forma de entender. En el debate, ninguno de los dos candidatos presidenciales tuvo realmente algún argumento sólido para decir cómo vamos a enfrentar esta amenaza. Yo creo que, y lo que venimos insistiendo desde hace mucho tiempo atrás, el Ecuador necesita una agenda de seguridad, una política integral de Estado que sobrepase el gobierno de turno. En 14 meses no va a lograrse la solución, pero sí se pueden dejar sentadas muchas bases, sobre todo en esas políticas de defensa, en la política de inteligencia, en la política exterior, porque sin estas tres políticas, lo que hagamos en términos de seguridad ciudadana no va a tener un impacto. Podemos fortalecer la Policía Nacional, podemos fortalecer el sistema penitenciario, pero terminará siendo un dispendio de recursos sin que eso cambie los indicadores y reverse la violencia que estamos viviendo. Inclusive el tema de gestión de riesgos, el tema penitenciario, el tema carcelario, pasa por esta posibilidad de construir una política integral. Se necesita en el corto plazo ser más disuasivos con los elementos internos, con las Fuerzas Armadas, con Policía Nacional, pero el enfrentar a estas economías transnacionales que provienen no solamente de narcotráfico, sino de minería ilegal en el caso ecuatoriano, de trata y tráfico de armas, de trata y tráfico de personas y de delitos asociados al contrabando, si no entendemos la cadena logística de cómo funciona la producción, la materia prima que se entrega desde el Estado ecuatoriano, la distribución, el transporte, la comercialización y el lavado de activos, imposible. Aquí hay que hacer un trabajo integral en las entidades de control, la UAFE, aduanas, el SRI, el Servicio de Contratación Pública, que parecería que no tiene incidencia, pero con un reglamento privilegiado para la contratación de la policía. Imagínense que no se ha podido comprar ni siquiera uniformes, porque es una institución enorme y no hay capacidad Increíble, de producción en el país. Entonces, increíble. claro, le pedimos a los policías valentía en la calle, pero no hay un funcionario valiente que después quiere enfrentar a la Contraloría. Hay que dar un mecanismo mucho más fluido y hay que devolverle capacidades estratégicas a estas instituciones. En eso vamos a trabajar. No todo depende del legislativo, se necesita mucha iniciativa desde el Ejecutivo y esperemos que cualquiera de los dos candidatos que gane tenga esa apertura para poder dialogar. Por supuesto, es la gran verdad, incluyendo, como usted dice, al CERCOP, a la Secretaría esta de Compras Públicas, que tiene eso, y eso depende directamente del Ejecutivo. Esa es la gran verdad. Vamos con las preguntas de don Alcides Ezequiel Montilla en Atalaya. General Carrillo, ustedes como asambleístas tal vez han empezado a conversar en la necesidad de que se elimine la denominada muerte cruzada. Mire, para nosotros ese no ha estado en el radar. Estamos primero tratando de darle una forma a la fuerza política que ahora somos la segunda fuerza política del país y necesitamos en esa representación nacional llevar las principales demandas que tienen los ciudadanos para sus soluciones. Pero el tema de la reforma política, el tema de enmiendas constitucionales, el tema inclusive de una consulta o una asamblea constituyente, lo iremos mirando en el camino conforme se vayan
presentando muchas circunstancias, hay coyunturas. Hasta ahora, para ser sincero, no hemos conversado sobre este tema, no está en nuestro radar, Arcis. Se ha hablado de la necesidad de una consulta popular, ya la dijo al menos el candidato Daniel Noboa en el último debate, inclusive, él adelantó uno de los temas, dijo que es necesario establecer el formato de jurados en el Ecuador, jurados, tal como sucede en otros países, ¿verdad? Aunque dicen que podría de repente esta práctica no ser tan posible en el Ecuador por esta tradición que tenemos de que todo debe de ser por escrito, etcétera, etcétera. Esa podría ser una pregunta, pero yo le preguntaría a usted, si es que se lleva a cabo esta consulta, ¿verdad? ¿Usted incluiría la desaparición, la abolición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Mire, eso ya se preguntó y en el Ecuador hubo una respuesta tal vez muy mal manejada políticamente por quienes en ese momento la plantearon, pero yo creo que sí, es necesario una reforma política en el país. Lo podemos hacer vía enmienda o vía consulta popular. Lo importante es que lleguemos a acuerdos. El Consejo de Participación Ciudadana para mí es una institución innecesaria en el país y si hay esa posibilidad y desde el pensamiento del movimiento Construye se hace un pensamiento colectivo a favor de que se elimine, nosotros vamos a trabajar en ese sentido. Creemos que eso ha servido única y exclusivamente para que un gobierno que quiere tener el control permanente de todas las instituciones lo siga haciendo. Ahí no hay realmente democracia, ahí lo que hay es perpetuar el autoritarismo. Por ahí nosotros no caminaremos y de haber la posibilidad, trabajaremos indiscutiblemente del 25 al 29 para eliminar el Consejo de Participación. No sé si en este periodo nos dé tiempo para eso. A propósito del anuncio de Estados Unidos de ofrecer una recompensa de 6 millones a quien descubra los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, muchos han dicho que es inusual este tipo de ofrecimientos y hay que recordar que Estados Unidos, a propósito del asesinato de un fiscal paraguayo apellido Pexi en Colombia, también ofreció 5 millones de dólares. Entonces yo le pregunto, porque es muy probable que en la Asamblea se forme una comisión para que también trabaje sobre este asunto, ¿verdad? Vamos a tener dos flancos importantes en el tema. Por un lado, una recompensa y por el otro lado, la Asamblea trabajando en este sentido. ¿Cómo se podría compatibilizar estos dos aspectos? No, ambos son absolutamente viables. Yo creo que lo que ha hecho el gobierno estadounidense, primero, no es algo nuevo. Hace más de una década tienen este programa. Este programa ha servido para localizar e identificar a corruptos asociados a la democracia que si se puede llamar democracia que vive Venezuela en el gobierno de Chávez y de Maduro. Esto sirvió para localizar terroristas de la figura de Bin Laden. Esto sirvió para localizar a delincuentes de la talla de Rafael Caro Quintero y de la talla del Chapo Guzmán. Entonces, este no es un mecanismo nuevo, este es un mecanismo que ante la amenaza que ya representa la gobernabilidad en la región, porque lo que está aquí es un juego geopolítico, geoestratégico, geoeconómico. No es simplemente unas elecciones o el magnicidio de un candidato, es la posibilidad de que el crimen organizado gobierne. Y eso es lo que se quiere impedir, porque esa es la real amenaza. Entonces, me parece que como una técnica de inteligencia es absolutamente viable. Lo que nosotros estamos planteando en la Asamblea Nacional es una comisión ocasional multipartidista que haga seguimiento a varios detalles que pueden irse quedando. Si el crimen organizado tiene la osadía de cometer en un mitin el acto que hizo, es porque deben tener también la certeza de que pueden ocultarlo. Y ahí van quedándose muchos detalles. Para nosotros es importante descubrir una verdad al menos que le satisfaga a los ecuatorianos en función de identificar a autores intelectuales. Sin duda, este es un asesinato de motivación político-criminal. Entonces, es importante. Si no, actuamos hoy con firmeza, con determinación y con severidad inclusive en los castigos para los autores. Simplemente veremos cómo se siguen reproduciendo. Y mañana existirán mucho más homicidios de este tipo, mucho más asesinatos con las olas de violencia que en las calles también lo sufren el resto de ciudadanos.
9 de la mañana, 8 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista, dialogando con el general y asambleísta de Construye, Patricio Carrillo. Las preguntas continúan con el abogado Hugo Fabricio Landívar Orellana. Adelante, Hugo. Muchas gracias, Alcides, muchas gracias. General, está bien que usted y su movimiento y algunos lleven muy buenos proyectos para tratar de en algo poder arreglar este problema de seguridad. Pero, ¿cuál es su opinión acerca del Consejo de la Judicatura? Vimos que el señor Terán el día de ayer ha salido en la noche diciendo que ha trabajado hasta muy tarde y que ha instituido a un juez que ha sacado más de 25 personas de forma insólita. Entonces, pero parece que se ha olvidado también de los otros jueces que a diario dan opciones a diferentes personas con medidas cautelares o el Festival de las Garantías Jurisdiccionales. Parece que se ha olvidado de analizar esos casos. ¿Cuál es su opinión acerca del Consejo de la Judicatura, general? Mire, Hugo, yo creo que esta posibilidad de que en 4 o 5 meses no ha existido Asamblea Nacional ha desnudado los problemas puntuales que también tiene el Ecuador en el Consejo de Participación, en el Consejo Nacional Electoral, en el Consejo de la Judicatura. Creemos nosotros que ellos deberían crear un propio modelo que nos garantice a los ecuatorianos, por sobre todas las cosas, probidad e integridad. Eso no ha existido. Yo creo que lo que existe siempre es esta posibilidad de tener consejeros que son leales a actores políticos y no a los ciudadanos. Por consiguiente, todas las reformas que se puedan encaminar a cambiar el modelo de justicia, creo que hay que hacerlo. Y es un modelo de justicia que ya no es útil, no es eficiente para las necesidades. Todavía tenemos jueces multicompetentes que son los que se arrogan funciones constitucionales. Todavía tenemos en cantones donde está mayor presencia de actividad criminal organizada transnacional con mínimos, sin fiscales, sin gente especializada y con jueces que muchas veces son castigados, pero que son a quienes se les da mayor poder en estas jurisdicciones. Ahí hay que trabajar muchísimo. Lo podemos hacer vía enmienda, insisto, o vía consulta popular. Ya las definiciones políticas en el camino y en las coyunturas se irán dando para salir adelante sobre la base del pensamiento común que podamos tener los diferentes actores en la Asamblea Nacional. Eso que usted acaba de decir, general, me parece muy bueno porque yo en lo personal pienso que tiene que haber una reforma para que existan las acciones garantías constitucionales en general. No lleguen a jueces, a cantones pequeños, sino lleguen a la corte provincial de cada provincia, valga la redundancia, ¿no? Y hayan jueces constitucionales, especialistas en constitución, en derechos constitucionales, porque aquí a cualquiera le llega y no muchos conocen, son inoperantes y no conocen de la materia constitucional. Pero no solamente los jueces, Hugo, o sea, ¿cómo estamos formando los peritos? Mire que ya estamos enfrentando problemas de ciberdelincuencia y cibercriminalidad. ¿Y cómo estamos formando a la gente para que construyan los elementos necesarios ante la Administración de Justicia? Por eso es que tenemos altos niveles de impunidad, porque los vacíos que son aprovechados por las defensas técnicas, que muchas veces ya son parte de las organizaciones criminales y que su único trabajo es dejar en impunidad todos los delitos, tienen el éxito y nosotros seguimos viviendo la desesperanza de mirar con desasosiego que las acciones de la policía no terminan y no derivan en nada. Entonces ahí tiene otro proyecto emblema para llevarlo a la Asamblea. La universidad de la policía. Nosotros hemos sido impulsores, pero no es una universidad para corporativamente para uniformados, es una universidad para que los ciudadanos se formen en estos términos y puedan no solamente tener jueces, sino inclusive actores que mañana administren la cosa pública, que vengan desde la vertiente civil y universitaria, pero que comprendan mejor los temas de seguridad y de defensa. Es importantísima la academia en estos casos, general. Gracias, pues estamos con Andrés. Me parece muy interesante. Si hay universidades técnicas especializadas en la parte agrícola, acuícola, qué sé yo, en ingeniería, etcétera, en este tema, como bien dice el general Carrillo, desde la parte civil pueden venir gente que se especializa en criminalística, en temas forenses, en temas de
incluso de contratación pública para lo que tiene que ver con fuerzas del orden, policía y otras más. Yo creo que es una muy interesante la propuesta del general Patricio Carrillo. Una última inquietud de mi parte, y con esto terminamos la entrevista. La doctora María Paula Romo y creo que también es abogado, Juan Sebastián Roldán, ellos son los fundadores de Ruptura, que después se convirtió en Construye. Usted trabajó con ellos en el gobierno de Lenín Moreno, especialmente con la doctora María Paula Romo. Ellos siguen siendo, digamos, pues altos funcionarios en Construye, toman decisiones o están en algún buró o están retirados del partido. Mire, María Paula Romo es una dirigente política que lidera, es parte de la dirección estratégica del liderazgo político en el movimiento Construye. Juan Okay. Sebastián Roldán no ha participado en ningún tema de estos, pero eso no quiere decir que ellos, su aporte sean las decisiones últimas. Nosotros somos democráticos, todos sometemos indiscutiblemente desde el tema estratégico y la visión de todos se convierte después en el pensamiento colectivo para trasladarlo. Ella es fundamental, indiscutible, pero al momento no tiene injerencia, digamos, en las decisiones políticas ni en lo estratégico para la Asamblea ni en inclusive ni en los acuerdos que podamos lograr con el resto de fuerzas políticas. Ok, entonces la doctora María Paula Romo es parte la parte estratégica, me decía. Sin duda es una líder importante dentro del movimiento. Ok, magnífico. General, muchísimas gracias. Y cuando esté por acá, en Manso Guayas, pues ya sabe que siempre es bienvenido, que hemos tenido otras ocasiones en que lo hemos entrevistado acá en Guayaquil, otras veces obviamente desde la capital de la República. No sé si Alcides, que siempre Alcides tiene al final como esos boxeadores que meten 2 jabs al final o una combinación. Si tiene un par de preguntas ahí, pues por supuesto. Bueno, mire, yo busqué en mi bitácora de trabajo una frase que ha quedado siempre latente, que la pronunció el general Carrillo: la policía no teme al delincuente, sino a la justicia. ¿Persiste esta declaración, general, o usted cree que ya las cosas en el fondo o en la forma están cambiando? No, el policía sabe y ha hecho un juramento y sabe que enfrentar al delito es parte de su destino y es parte de su misión, pero no esperaba que sea la Administración de Justicia su principal opositor cuando los actos ya los ejecuta. Creo que hay que conversar mejor. Ha habido en la policía ha habido una retirada masiva de gente, una desmoralización, y creo que hay que trabajar porque eso no es ante el riesgo en la calle de enfrentar el delito, es ante el riesgo jurídico al que se expone cuando hace uso progresivo gradual de fuerza o cuando actúa. Creo que hay que proteger a nuestros compañeros, pero no hay que protegerlos en el discurso político, hay que protegerlos y ampararlos en la ley para que el procedimiento esté avalado. Por eso es fundamental la legítima defensa privilegiada. Al policía hay que educarle, equiparle, formarle en doctrina de derechos humanos y darle norma legal para que pueda actuar. En ese sentido, si no estamos actuando, no le estamos cuidando y no esperemos que él nos cuide. Yo mantengo esa posibilidad, pero creo que la moral sí se puede reconstruir sobre la base de atenderles, al menos con lo básico que en este gobierno no se le ha atendido. Correcto, general, le agradecemos mucho. Ingeniero Mendoza, conmigo nomás esa pregunta. Solamente yo para despedirme, agradecerles y saludar a Guayaquil en estas fiestas de octubre. Cuando Claro, estemos por ahí, sin duda nos veremos. Un gusto. 203 años de la independencia de Guayaquil, estimado ingeniero, estimado general Carrillo. 203 años de la independencia de Guayaquil. Para invitarlo a un café conquistador a la cabina cuando venga. Invitarlo. Sí. Un café conquistador que es para los conquistadores. Ahí conquistaremos, ahí nos conquistaremos juntos en un rico café. Muchísimas gracias. Cuando llegue por ahí les llamo. Gracias. Muy bien. Buen día. Buen día.
Nos vamos a la pausa comercial y regresamos